Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Alejandro Guillén García. Soy estudiante del quinto semestre del doctorado. El tema propuesto para esta tesis, o título todavía tentativo, es la evaluación formativa a procesos creativos en el nivel superior. Mi directora de tesis, la doctora Irma María Flores Alanis. Voy a pasar un poco rápido las primeras láminas. Es básicamente toda la parte de introducción y marco teórico para enfocarme un poco más hacia ya el método y algunos de los resultados preliminares. En resumen, la educación para la formación de los artistas pueden ser visuales, escénicos, arquitectos, músicos y áreas afines, fuera de las academias tradicionales del siglo XIX. Es una actividad que apenas en la segunda mitad del siglo XX ha insertado en el currículo de las escuelas de educación superior, ¿sí? Y a partir de ahí han surgido cuestionamientos e inquietudes, sobre todo en torno a cómo llevar a cabo tanto la enseñanza y como para el caso que me interesa es el de cómo evaluar esos procesos. Y se parte del supuesto de que dicha valoración encuentra sus pilares dentro de los procesos formativos involucrados en la investigación y producción artística de los estudiantes. Bien. Como parte del reto justificación es objetivar un sentido crítico dentro de los talleres teórico-prácticos en programas académicos de licenciaturas, no solo productos y resultados, sino también procesos y prácticas y significados a cuestiones creativas que por su constante evolución pues tornan a tornarse algo subjetivas, y esto ha desencadenado un debate internacional de qué es lo más adecuado evaluarse, si es el producto o el resultado en este caso de alguna pieza artística, o es el proceso, o cómo encontrar el equilibrio. Pues la investigación va enfocada hacia eso. Rápidamente, algunos de los antecedentes que considero como hitos en la historia, sobre todo a partir del siglo XX, estoy poniendo aquí la escuela del Bauhaus en Weimar, Alemania, la cual se funda en 1919, y lo característico de esta es que hay grupos interdisciplinarios, obviamente conformados por arquitectos, pero también estaban involucrados escultores, pintores, incluso hasta literatos, y puede considerarse como la antecesora de lo que ahora conocemos como el diseño industrial. Pero aquí lo más relevante es que se rescata la figura del artesano, ¿sí? de todo el producto artesanal, para justamente fusionarse en esta cuestión de diseño, para provocar un diseño a gran escala, un diseño industrial. Estamos en un periodo de entreguerras. Posteriormente, justamente en el año que cierra el Bauhaus, abre el Black Mountain College en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y aquí lo más relevante o lo más puntual para mencionar es que también es grupos interdisciplinarios, artistas expertos conviviendo con estudiantes durante periodos más o menos largos, podrían ser veranos o 3 o 4 meses, y aquí no hay títulos al final de estos procesos. Entonces no hay ese aliciente, digamos, no hay un título o un certificado. Era básicamente el aprendizaje por el aprendizaje mismo. Posteriormente regreso hacia Europa, pero nada más de manera simulada con Joseph Beuys, con su Universidad Libre Internacional. Porque digo de manera simulada porque no hay una sede, no hay un edificio como tal. Esta iniciativa se puede aplicar en cualquier región que así lo decida, que así lo requiera y que así lo invitara. ¿Cómo funcionaba? Bueno, básicamente quienes daban las aportaciones eran los estudiantes y obviamente sus familias, pero también eran quienes tomaban las decisiones de qué tipo de profesores en artes querían que trabajaran con ellos y cuáles iban a ser las interacciones. Entonces eso también da nuevas maneras de entender no solo el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, sino también el concepto de evaluación con respecto de estas personas que estaban participando. Finalmente muere Joseph Beuys en 1988
y se sigue el ejemplo de alguna manera en el SOMA, ahora en la Ciudad de México, donde también acuden jóvenes estudiantes de diferentes programas, también de diferentes niveles. Ahí no hay una preselección de, bueno, si tú eres muy avanzado o tú eres principiante, pueden ir y también convivir en esa suerte con los artistas expertos en cada una de las áreas, y ese sistema también se financia predominantemente a través de las aportaciones de los estudiantes, y si hay por ahí una pequeña partida por parte del gobierno, pero no es una dependencia directamente del gobierno. Esto lleva a la pregunta de investigación, que es cómo evaluar el proceso creativo desde el ámbito formativo en los talleres de artes visuales del nivel superior en México. Por eso pongo estas imágenes para hacer una alusión a la importancia de esa pregunta. Aquí está la caja de zapatos vacía del artista mexicano Gabriel Orozco, y aquí está una parte de la partitura de John Cage, el 433, que también está en blanco, que hay digamos que liga estas dos piezas. Bueno, una es una caja de zapatos vacía, como se ve ahí en una galería, y la otra es una partitura literalmente sin ninguna nota, donde lo único que hizo el pianista en la inauguración era, cuando se acababa cada acto, abrir y cerrar la tapa del piano. Entonces, ¿quién hace la obra? Pues el público, que estaba murmurando sorprendido de qué es lo que estaba pasando, porque no había un concierto realmente. Entonces, ¿qué se estaría evaluando aquí? Si nos vamos por la tendencia al producto o al resultado, pues diríamos una caja de zapatos vacía o una partitura sin ninguna nota, entonces ahí no habría algo que evaluar. Pero si se considera obviamente el proceso, ahí ya estaríamos entrando en otro tipo de dilema o paradigma, más bien decir, ok, ¿cuál fue el proceso para que el artista llegara a esta resolución? Entonces lo ideal sería que pudiéramos equilibrar ambas cosas. Algunos de los supuestos es que la evaluación formativa es adecuada para valorar el proceso creativo, expresados en términos tanto de cualidad como de calidad, así como de cantidad, y que las actividades de investigación en y desde las artes están estrechamente ligados al proceso creativo de producción. Aquí voy a hacer un paréntesis o una pausa más bien importante, porque en torno a esto gira el torno o la parte más importante de la investigación. Se puede, a través de la investigación que se observa en los procesos de los estudiantes, valorar un proceso creativo, porque la creatividad como tal, pues incluso hasta en terminología es algo muy evasivo. O sea, ¿qué es creatividad? O lo que es creativo para ti probablemente para mí no lo sea, o lo que para una cultura es creativo, para otra no lo es. Entonces, mi supuesto es que en el proceso de investigación inherente a todo este momento de producción artística es donde se puede valorar. Y cierro ahí con una frase de Álvarez Méndez, que solo por la evaluación, que es reflexión, el aprendizaje adquiere sentido. Aquí, para continuar, ¿qué es lo que se entiende en investigación por evaluación? Bueno, me decanté hacia De Quintil, que comenta que implica, en términos generales, reconocer el grado de adecuación entre un conjunto de conocimientos o habilidades y un conjunto de criterios congruentes con los objetivos fijados previamente para tomar una decisión. Y la evaluación, específicamente en el campo educativo, tomo a Loren y Duke, que la consideran como una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos. Nuevamente tomo a Álvarez Méndez, quien la menciona que es una actividad crítica de aprendizaje, que se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos también conocimientos. O sea, la evaluación nos regresa, obviamente, una evaluación formativa nos debe de regresar también conocimientos a nosotros para hacer modificaciones durante el trayecto. Aquí hay un esquema de diferentes tipos de evaluación, enfocándome más al ámbito educativo. 3 ejes principales, que es de acuerdo a su momento y función, a su agente evaluador y a su enfoque metodológico.
Donde nos estamos moviendo es en el primero, obviamente es en el campo de la evaluación formativa. Pero sabemos que también hay evaluaciones del tipo diagnóstico y también del tipo sumativo. La formativa es la que se da en todo el trayecto. Me voy a ir un poco rápido con algunas diferencias ahí generales entre evaluar y calificar. Obviamente son cosas distintas, pero lo más importante es que la evaluación es un proceso y la calificación es propiamente un instrumento. O sea, es válido otorgar una calificación, pero solo como instrumento. Evaluación es todo un proceso. Aquí solamente doy dos nociones operativas, que son las que principalmente rigen el tema de la investigación, que es con respecto a lo que es arte, tomando a Tatarkiewicz, quien la agrupa de acuerdo a sus manifestaciones, que serían la intención, el efecto, los productos y su relación con la realidad y el valor. Y con respecto a creatividad, me decanté por Gardner, quien dice que la creatividad no debe considerarse como algo que solo es inherente al cerebro, la mente o la personalidad de un individuo por sí solo. Antes bien debe pensarse que la creatividad surge de la interacción de tres nodos: el individuo con su propio perfil de capacidades y valores, los ámbitos para estudiar y dominar algo existente en la cultura y los juicios emitidos por el campo que se considera como componente dentro de esa cultura. Muy bien, este es el diseño preliminar que se hizo se hizo primero un estudio piloto. La metodología elegida fue el paradigma cualitativo, apoyada a través de la teorización o la teoría fundamentada, que es aquella que va revelando en el trayecto cómo se debe de ir conformando. En un primer esquema para el pilotaje, para enmarcar la observación, se consideró que era observar el discurso, el significado y la organización para otorgarle dimensiones a esa observación. Esto es basado en un modelo propuesto por Alexander Robinson. Posteriormente, para la implementación ya en un estudio de caso que se llevó a cabo en la ENES Morelia, la Escuela Nacional de Educación Superior, en el programa de Arte y Diseño, durante el semestre de enero a junio del año que está por terminar, se consideró que ese marco no era suficientemente adecuado para la observación participante que se había decidido realizar. Entonces se hizo una modificación basada en un diagrama propuesto por Flanders en el 77, y con la ayuda de mi directora de tesis y un servidor llegamos a un modelo como se muestra aquí, que es más uno que está englobando. Se engloba el proceso de enseñanza-aprendizaje, al cual pertenece la evaluación del proceso creativo, que posteriormente baja hacia los talleres, en los cuales los elementos, o sea, los sujetos de observación van a ser el docente y el estudiante de acuerdo a sus interacciones. De esta manera es como se realizó el diseño para los talleres en ENES Morelia. Aquí hay algunas imágenes de los productos de las observaciones, del profesor como emisor y el estudiante como receptor. Para catalogarlo, si era un modelo de transmisión, un modelo sistémico instruccional y un modelo conversacional. Otras imágenes, y aquí algunas conclusiones parciales para ya cerrar, es que la evaluación de los procesos creativos aún está poco entendida y delimitada, por lo que cada profesor observado no tiene un solo método ni herramientas específicas, y el criterio tiende a reducirse solo a la percepción personal. Todo está registrado en el documento en extenso a través de las entrevistas y de las observaciones. La evaluación en talleres tiende a limitarse a parámetros y rúbricas recomendadas por el programa de estudios. El proceso creativo se observa y es relevante para la retroalimentación entre profesores y alumnos, pero no incide directamente en la evaluación sumativa, ya que se encuentra resistencia a evaluar aspectos creativos por considerar que eso limita la capacidad expresiva del estudiante. Ahí es bueno hacer ahí una pausa, porque muchos profesores encontramos que hay esa resistencia de cómo se va a evaluar el proceso creativo, y de esa manera se va a cortar justamente las posibilidades de la creatividad. Y
bueno, con eso estaría cerrando mi presentación. Gracias. Gracias a ti, Víctor. También felicidades por el tiempo. Ya habrían ensayado de los 15 minutos. Bien, pues gracias. Ahorita te comentamos también, Víctor. Sí, gracias. Y pues continuamos con Aurora. Aurora Cruz García, que va a presentar sus avances del primer semestre.